Bueno, ¿me escuchan? Gracias, y discúlpenme, disculpen de verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo sienten ya las fechas que se aproximan, los festejos? Yo sé que algunos tienen mucho trabajo, pero también hay mucha expectativa, ¿no? Mucha emoción. O no sé si en este caso tú la estés sintiendo, pero yo así estoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Algunos pues ya como que aceleraron el proceso de las fiestas, ¿verdad? Y se desaparecieron de lo más importante. Pero hoy vamos a hablar precisamente de eso, del motivo de estas celebraciones, de este tiempo, de esta preciosa Navidad que todos llamamos, ¿verdad? Pero que no siempre se celebró. Realmente hubo mucho tiempo en el que fue ignorado esta parte, ¿no? Como que Jesús vino y era muy importante a lo que vino, ¿no? Y fue más importante tal vez su muerte. Y se le dejó de dar un poquito de importancia a su nacimiento. Pero vamos a irnos directamente al tema. No sé si está por ahí el controlito para que me ayuden. Por favor. Vamos a poner la primera, muchachos, ustedes me ayudan. Y este es el pasaje que queremos hoy compartir contigo. Yo lo he escuchado muchas veces. Esta es la luz que alumbra mi vida. Yo le llamé así porque yo espero que todos nos identifiquemos con eso y que todos podamos decir, esta es la luz que alumbra mi vida. Y por tanto, como alumbra mi vida, yo alumbro a todo el que voltee a verme, a todo el que se roce conmigo, a todo el que tenga algo que ver conmigo, de verdad. Esta es la luz que alumbra. Discúlpame, aquí está, no se preocupen. Estaba aquí abajo. Y ese es el pasaje que quiero compartir contigo. Y si tú ves este pasaje, no nada más lo veas solito. Yo te pido que te atrevas a leer todo este libro, este pasaje de Mateo. No son tantos capítulos, pero tú puedes ir viendo desde un inicio el orden con el que se va narrando precisamente acerca del nacimiento de Jesús y cómo, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Y la verdad es que todos tenemos en mente a qué vino el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me pudiera decir una de las cosas o la más importante para ti? ¿Alguien? Levanten su mano. ¿A qué vino el Señor Jesús, hermana Raquel? Yo lo repito aquí, no se preocupe. ¿A rescatarnos de? ¿Rescatar nuestra vida de qué? ¿Del pecado? ¿Verdad? ¿De la oscuridad? ¿Alguien más? ¿A salvar a todos los que se habían perdido? Entre ellos pues estamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos en mente algunas de esos conceptos que como que llegan y se instalan de esa manera. O sea, me lo aprendo así y así es. Pero recuerden que en México nosotros queremos abrir nuestra mente a más, ¿verdad? El Señor Jesús vino. Sí, ese fue el principal motivo, pero de ahí parten un mundo de bendiciones para nosotros, para mucha gente. Él vino a rescatar a su pueblo, decía, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces se abre la posibilidad para todos, ¿verdad? Para todos los demás. Entonces, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Para eso vino el Señor Jesús. Y dice una gran luz. Y esa gran luz cuando viene a tu vida, cuando viene a la mía, se tiene que notar. No es posible esconderla. No es posible, espérate tantito, ahorita te apago y mañana te volvemos a prender, ¿no? Y así vas a brillar más porque como te dejé descansar un poquito, no es así con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús es todo o nada. ¿Somos o no somos? No hay un camino intermedio. No lo hay. El Señor muchas veces en su palabra nos lleva a ese concepto así bien radical. No hay términos medios. El Señor no le gusta la tibieza y por tanto somos, obviamente reflejamos su luz. Y esa luz que alumbra nuestra vida debe de alumbrar a otros. Por tanto, Hoy quisiera yo que cada uno de nosotros nos preguntáramos si esto está siendo posible a través de nosotros.
si realmente nosotros estamos alumbrando a muchos más. O simplemente pues tomamos nada más lo más importante que vino el Señor Jesús, sí, su salvación, ¿verdad? La salvación de mi vida del pecado y yo me voy a ir al cielo, pero y todo lo demás que estoy yo viviendo aquí en la tierra, toda esa riqueza de bendiciones que el Señor trajo para que yo las disfrute donde están. Para muchos es más cómodo, ¿verdad? Nada más, pues de repente como que alumbras un poquito y alguien se te acerca y pues le dices algo, pero no, el hablarle a alguien, el reflejar la luz de Jesús es un compromiso. Es un compromiso, o sea, nosotros nos comprometemos con Él a reflejarlo día a día y eso tiene que ver con un cambio de un estilo de vida en nosotros. Y tenemos tan arraigado lo que hay a nuestro alrededor y tantas cosas que la verdad es que muchos pues como que abandonan el camino, ¿no? Y dicen, esto no es para mí. Yo he escuchado la frase, no solo una vez, quiero decirlo, porque a lo mejor la persona que lo dijo o las personas que lo escucharon piensan que es por una persona. No sabes cuántas veces lo he escuchado. No lleno las expectativas. Y me dicen, no lleno las expectativas de México, por tanto pero ¿sabes qué? No es que no llenes las expectativas de México, es que no llenas las expectativas de Dios, porque el Señor está esperando de nosotros mucho. Entonces nosotros tenemos que comprometernos con Él a llenar sus expectativas. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Es lo principal, que esa gran luz a través de nosotros alumbren a muchos más. Este pasaje yo lo he escuchado mucho, lo he cantado en algunas alabanzas, pero nunca la había yo leído como hoy lo escuché. Y bueno, eso al final es lo que el Señor quiere, que vayamos encontrando ahí sus secretos, sus riquezas en su misma palabra. Yo creo que tú ya lo conoces, ¿verdad? Ya lo has escuchado. Pero vamos a ver un poquito más a fondo qué significa esto. Obviamente esa luz es Jesús, ¿verdad? La luz que alumbra en medio de la oscuridad. Yo sé que muchos lo saben, pero vamos a ver a quiénes alumbra, cuándo y cómo. Vamos a hacernos 3 preguntas nada más y tú y yo vamos a ir poco a poquito viendo cada una de ellas. ¿A quiénes? ¿Para quiénes vino Jesús? ¿Para los que estaban perdidos? Sí, ¿verdad? Para todos nosotros, hace rato lo decíamos. Pero ¿sabes qué? Yo aquí me encontré algo más. Sí, perdidos, pero siempre pensamos, los perdidos están allá afuera, en el mundo. Están, pero sí, fáciles de identificar, ¿no? Tú sales a la calle, ves un borrachito y dices, este está perdido. A veces no es tan fácil. A veces no es tan general esa observación. Y yo te pido que vayas más o menos viendo que hay otras cosas que al Señor le interesa, otras personas que al Señor le interesa rescatar. Vamos a ver un poquito de historia de este pasaje. Dice, Zabulón y Neftalí fueron 2 de los hijos de Jacob. Todos hemos oído hablar de Jacob, ¿verdad? ¿Sí? Hemos oído hablar de las tribus, de las 12 tribus. Sus descendientes llegaron a ser 2 de las tribus que se instalaron en la hermosa región del norte. Lamentablemente estas 2 tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. ¿Sí? En este momento el Señor está expresando como un símbolo a esta gente, con este pasaje que vimos. Dice, muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de estas tribus que finalmente fueron vencidas y dispersadas por los asirios. Esto se encuentra en Mateo. Si tú ves Mateo, vas a ir viendo todos estos detalles. A su vez, ellos trajeron gentiles a Israel. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando decimos gentiles? ¿No? ¿Sí, Gaby? Que no eran, que no creían en Dios, ¿verdad? Que profesaban otras creencias o otras religiones, dice. A su vez ellos trajeron gentiles a Israel. O sea, esta gente que se apartó, eran de parte del pueblo de Dios, eran hijos de Dios, se apartan
y se empiezan a mezclar. Y ellos no solamente se mezclan, empiezan a traer a la tierra de Dios, al lugar donde estaban reunidos todos o vivían, a estos pueblos que creían en un solo Dios, empiezan a mezclarse con otras creencias, con otra gente. ¿Ve por qué es tan importante cuando nosotros te decimos, no nada más nosotros, la Biblia lo dice muchas veces, ¿verdad? Que esas mezclas son tan peligrosas. Esas mezclas con los gentiles, con el mundo, con los que no comparten tu día a día con el Señor. Yo hoy por ejemplo, veo muchos festejos que son bonitos, que tienen que ver con la Navidad, ¿verdad? Y muchas empresas se reúnen y juntan a las personas y conviven. Y yo no te digo que sea malo. Yo creo que es parte de simbólicamente decir, yo estoy celebrando la Navidad con la gente con la que estoy día a día y convivo, ¿sí? Y tú como un empleado, un empresario, qué sé yo, estás en un lugar donde tú perteneces, en el ámbito laboral, obviamente es bueno que compartas, pero hay límites, ¿sí? Hay límites para lo que tú vas a compartir con estas personas. Hoy en día también se hacen muchos festejos que no son tan de empresa, ¿verdad? Que son más, yo me quiero juntar con la gente que yo tengo el mismo sentir, los mismos gustos, las mismas opiniones tal vez, y es donde se hacen unos fiestones que no tienen nada que ver con reconocer a Jesús, ¿verdad? Con celebrar la Navidad, ¿sí? Lo malo no es que los haya, lo malo es que nosotros anhelemos estar ahí. El Señor te pone en un lugar, te da una familia, te da gente bien bonita con la que tú puedes convivir, con la que tú puedes vivir un día a día y poder hablar el mismo mensaje, poder hablar el mismo idioma. Pero cuando nuestro corazón está anhelando lo que otros hacen, no saben. Yo tengo muchos conocidos, ya no puedo decir amigos, porque hubo un momento de la vida donde ya diferimos en costumbres, en ideas, en muchas cosas. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? ¿A cuánto no nos pasa que ya hoy no nos emociona tanto el irnos al café con cierta amiguita, porque dices, ¿y qué voy a hablar? ¿De chismes? ¿De los señores que le gustaban o jóvenes que le gustaban? ¿De la fiesta, cómo estuvo? ¿Cuántas te tomaste? Ya no. Empiezas a notar que ya no hay un mismo idioma que compartir. Entonces, como que te empiezan a señalar, ay, el amargado, no es eso. Yo no me considero una persona amargada. ¿Tú te consideras una persona amargada? Creo que ayer lo vimos, fue bien claro con la película que vimos ayer, ¿cierto o no? ¿A poco no tenía sus destellos y sus explicándonos, enseñándonos con ciertas cosas que a lo mejor pues no decía la Biblia, pero le ponían sus momentos alegres? Para que tú y yo entendamos, el Señor no es un Señor aburrido. No tenemos por qué estar todo el tiempo malhumorados, enojados. Claro que no. Hay muchas maneras de estar alegres, pero hay que encontrar el punto correcto a donde el Señor nos quiere llevar. Y si tú te vas a reunir con alguien del pasado o alguien que no comparte tus mismas creencias, tus mismas ideas, bueno, pues alumbrarlo, ¿verdad? La Biblia nos da la solución y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Realmente es sencillo de verdad. Y bueno, vamos a ver, dice Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. ¿Necesitaba la luz de Jesús? ¿Verdad que sí? Claro que sí. El Señor lo sabía, dice, existía esta hermosa profecía en Isaías, que aún a la tierra oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si tú te vas a Isaías, ahí vas a encontrar esto. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él lo que hace es ir marcando y diciendo para que nosotros escuchemos, hago esto para que se cumpla la profecía. Hago esto otro para que se cumpla la profecía. El Señor conocía perfectamente
todos los escritos que había, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, todas las ordenanzas, la ley, todo lo que el Señor, nuestro Dios le había dado a su pueblo para seguir. Todas las instrucciones. Él conocía perfectamente y él sabía lo que había venido a la tierra. Por tanto, él iba cumpliendo una y otra. Y así mismo se dirige a esta tierra. El Señor, si tú lo has escuchado, no nada más que digan Jesús, hablar de Jesús. Escuchas cómo la historia o la Biblia se refiere a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús en Galilea o el Galileo. Él llegó al centro, inició de hecho su ministerio en un lugar donde había mucha oscuridad. Y él ahí pasó un buen tiempo luchando por alumbrar. Luchando, compartiendo, sanando. Hizo muchos milagros. Vamos a seguir viendo esto. Dice, en otras palabras, fue aquí donde la necesidad era tan grande, el lugar en que Jesús vivió y ministró a los hombres. La región del norte del lago de Galilea era un tanto diferente a otras regiones de Palestina, no solo geográficamente, sino también sociológicamente. Era algo así como un cruce de caminos. Entonces pasaban gente de diferentes lugares, ¿sí? Algunos se quedaban, algunos se mezclaban, ¿sí? Diferentes culturas, idiomas diferentes y creencias religiosas diferentes. Si el Señor Jesús no se hubiera decidido a alumbrar a toda esta gente, Él no hubiera influido en mucha de esa gente que pasaba y se iba a otros lugares. Si ves cómo Él empezó a hacer crecer lo que Él compartía, su ministerio, de alguna manera algunos se quedaban, escuchaban y se volvían a ir. Recibían ese mensaje. La palabra del Señor empezó a irse para muchos lugares. Empezó a correr, empezó a hacerse pública en muchos otros lugares. No nada más ahí en donde estaba. A Él lo seguían multitudes, sí, pero Él lograba alumbrar con esa luz. Por eso al principio te dije, es una gran luz. Una gran luz no ilumina nada más este pedacito. De alguna forma el Señor planeó o estratégicamente hablando, Dios lo usó para que Él empezara a compartir a muchos otros. Muchos de los que pasaron se fueron con esa bendición, muchos no. Muchos quisieron traer las costumbres y las cosas que ellos traían en mente y contaminar al pueblo de Israel. Pero la verdad es que la luz resplandeció y al final la luz es la que alumbra todo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sucedió también ahí en Mateo 4:16. Yo te estoy dando un poquito de lo que hay de historia y alrededor para que tú puedas entender cuando leas bien esto. Si quieres, tú te puedes ir a buscar. La verdad es que la Biblia es bien interesante. Y cuando comienzas a leer y no le entiendes a algo, búscale. Ten cuidado con lo que lees, porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Pero yo sé que el Espíritu de Dios en ti te va a ayudar a discernir de la manera correcta. Dice, por eso se le había bautizado con el apodo de Galilea de los gentiles, a esta región, ¿sí? Esa porción del territorio israelí no era precisamente el lugar donde brillaba la luz. Claro que no. Había una necesidad extrema de que el Señor Jesús viniera y alumbrara ese lugar, ¿sí? Dice, Él vino en medio de la oscuridad, tal y como fue anunciado por los profetas. Y Él fue tan respetuoso de que esto se cumpliera, ¿sí? Que no solamente lo hacía, lo decía. Y la gente que había por generaciones, ¿verdad?, enseñado la palabra de Dios, los que habían compartido lo que había vivido el pueblo de Dios en el desierto y lo que el Señor les mandó a hacer, ellos sabían a qué se refería, ¿sí? Ellos habían transmitido esta palabra a sus hijos, por tanto ellos sabían que se estaba cumpliendo y el Señor respetuosamente así lo marcaba. Antes de ir a esta parte que yo creo que es importante, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Yo quisiera compartirte algo. El Señor Jesús no solamente vino a salvar a esta gente. Había mucha gente
ahí dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Los religiosos, aquellos que seguían la ley y que señalaban y que supuestamente eran los que enseñaban. En medio de ellos había mucha maldad. Había algo que les había apartado su corazón de seguir al Señor Jesús. O seguir más que nada a Dios, ¿verdad? Jesús no fue reconocido entre ellos como el profeta que Dios envió para salvar a la humanidad. Entonces, recuerda siempre y ten claro que esta misma gente, estos religiosos de ese tiempo, mostraron más oscuridad que cualquier otra persona. Sí había una necesidad en la gente que se había mezclado. Sí había una necesidad en aquellos que habían adquirido esposas o esposos de pueblos que no creían en Dios, que no adoraban a Dios. Y esas mezclas trajeron situaciones terribles en la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Empezaron a llevarse, más que ellos alumbrar, empezaron a influir en los hijos de Dios y llevarlos a otras adoraciones, a otras costumbres, a una frialdad increíble en su relación con el Señor. Es claro que el Señor Jesús sabía que había una necesidad ahí, pero sabes, la había también entre los religiosos de ese tiempo, entre la iglesia de ese tiempo. Y hoy te pido que te abras a esta situación. No es el Señor me rescata nada más del pecado. El Señor me rescata de esa frialdad, de esa falta de anhelo en mi ser de querer alumbrar a donde quiera que yo vaya, a donde el Señor me envía. Yo no alumbro, a mí me llevan a la oscuridad. Jóvenes, nunca dejes que te arrinconen y te lleven a la oscuridad. Tú estás ahí para alumbrar. Tú estás ahí para alumbrar. Y si tú alumbras, vas a sacar a luz los pecados de la que se te quiera acercar o del que se te quiera acercar. Por tanto, no le vas a permitir que venga e influya en tu vida. Es así con todo. No nada más los jóvenes, también los adultos. Podemos decir que somos cristianos de hace mucho tiempo, pero ¿qué estamos reflejando el día de hoy? Esta iglesia, esta gente que enseñaba acerca de Dios y que decía que había que hacer esto y había que hacer el otro y había que hacer, eran los líderes espirituales principales ahí en Jerusalén. Y impartían a todo el pueblo de Dios, pero eran duros, estaban endurecidos. Creían que nada más el decir o el saber lo que decían las escrituras, los que decían todos esos pergaminos que había con tanta información de lo que el Señor había hecho con su pueblo, era todo. Pero eso es letra. Ellos no reflejaban el amor del Señor. Ellos no alumbraban. Tan es así que ni siquiera lo reconocieron. Y no solo no lo reconocieron, fueron los causantes de su muerte. Fueron los causantes de que él fuera lastimado. Esa luz que vino a alumbrar, quisieron apagarle, no pudieron. Pero ¿tú crees que el Señor no vino por ellos también? ¿Tú crees que el Señor no quiere hacer cambios en su iglesia? Y sacar a la gente de la pasividad, de la indiferencia. Cada día veo gente más fría que se dice hijo de Dios, que se dice cristiano. Yo a veces estoy ahí desbaratándome, adorando al Señor y yo quisiera brincar hasta el cielo y hacer mil cosas. Y digo, Señor, ¿por qué hay tanta gente tan fría? Ojalá nada más fuera en esto, ¿verdad? Pero no es así. En su compromiso con el Señor, en su día a día con el Señor, en esa pasión que el Señor quiere despertar en cada uno de nosotros. Y es con esa luz, precisamente. Cuando Él viene a nuestra vida, lo primero que alumbra son los pecados que tenemos. ¿Por qué no le permitimos hacerlo día a día?
¿Por qué no permitirle al Señor que venga todos los días a alumbrar nuestra vida y mostrarnos todo lo que se quiere instalar, todo lo que la gente de afuera te quiso meter y tú lo permitiste? Tú te dejaste influir. Tú, hijo de Dios, te mezclaste. Y no solo eso, o sea, de repente en vez de que se vea la luz, se ve la oscuridad de los que te influyen. Porque nadie te obliga, nadie nos obliga. Somos nosotros los que empezamos a buscar por otros lados. Cuando el Señor te da todo y pone a tu alrededor todo lo que tú necesitas. Ayer yo escuché en la reunión de jóvenes y adolescentes cosas que a mí me hicieron sentirme en el cielo, de verdad. Porque, ¿sabes? Como pastores decimos, Dios mío, tú lo estás haciendo, lo estás logrando. El pastor y yo estábamos ahí, estamos trabajando, ¿verdad? Pero estamos escuchando todo lo que están diciendo. Estamos atentos, queremos ver avances y los vemos. Y el ver cada vida de estos muchachos aquí transformada, el que ellos digan, yo antes quería irme con los amigos, quería irme a las fiestas, y hoy estoy feliz aquí. O sea, un joven, un adolescente que te diga, yo no quiero estar allá, yo quiero estar aquí. Y estaban aquí. Y nadie los obligó. ¿Papás los obligaron? De los papás que están aquí, ustedes obligaron ayer a que vinieran. ¿Verdad que no? Ya no es necesario. Hay un tiempo en que nosotros los impulsamos, los llevamos, pero llega un tiempo en que hay que descansar, porque sabemos que el Señor lo está haciendo. Y el estar viendo a cada uno compartir sus testimonios, lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que Dios ha hecho en sus trabajos, es impresionante, porque sabes, aquí lo decimos, pero el hecho de que se lleve a cabo es diferente. Y entonces empiezas a ver luces que van a empezar a alumbrar, que ya están alumbrando a los que se acercan alrededor de ellos, que ya no se van a dejar llevar a la oscuridad, al rinconcito oscuro a pecar, que ya ellos van a traer a mucha gente a la luz. ¿Verdad que sí? ¿Sí? A ver, yo quisiera que los jóvenes y los adolescentes lo dijeran solitos, pero bien fuerte. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y yo estoy contenta por eso, familia, por el tiempo que hemos logrado unirnos como una verdadera familia. Vamos a continuar. Si nosotros decidimos salir de esa oscuridad, nuestra vida va a cambiar. En las áreas en las que alguien haya influido, yo no te digo que todas, pero a lo mejor hay algo que hoy puedes identificar y decir, verdaderamente yo te dije a ti, Señor, que yo quería alumbrar. Yo quería que tú alumbraras mi vida para yo alumbrar a otros. Pero esto como que se quiso aferrar ahí, ¿verdad? Y se quedó un pequeño foquito fundido. Hoy yo lo enciendo, Señor, para que salga a flote lo que estorba en mi vida. En medio de la oscuridad, como anunciaron los profetas. ¿Cuándo? La verdad es que esta parte causa mucha controversia. Yo veo todavía gente ahí que se están peleando por cuándo nació el Señor Jesús, cuándo vino, cuándo Él vino a nuestra vida. Eso es lo más importante. El día de su nacimiento, lo más importante es que simbólicamente lo celebremos, ¿sí? Y estamos casi a punto. Yo sé que cada uno celebra en familia, ¿verdad? La verdad es que nosotros sí lo hacemos, pero para nosotros es más importante la celebración que tenemos aquí contigo. De verdad. Cierto, no ha pasado como a que a segundo término el festejo en casa, porque tú eres la familia que el Señor nos dio. Esta es la familia que el Señor nos dio. Y el poder hablar el mismo idioma y poder compartir y poder divertirnos y poder celebrar juntos su nacimiento es lo más importante. Hay mucha controversia de cuándo nació el Señor Jesús. Yo te voy a leer un poquito nada más para que más o menos tengas idea. La elección del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús se remonta a siglos atrás, aunque al principio recuerden que lo que les dije, la iglesia primitiva no celebraba como tal su nacimiento, ¿sí? Celebraban la Pascua, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, todo esto era un recordatorio de lo que Él había venido a hacer. Pero después
Claro que se instituyó esta celebración. Y más que nada, porque en ese tiempo, en esas mismas fechas donde se estableció, que es el 25 de diciembre, había muchas fiestas paganas, había mucha adoración, sobre todo al sol, ¿sí? Entonces fue como una forma de echar abajo esto y poner una celebración mayor. Él es, al final, ¿verdad? Para todos nosotros el significado de su luz es esa, el sol. Yo al inicio le había puesto el sol que alumbra nuestras vidas, pero dije a lo mejor no se entiende mucho, pero ya después podemos explicarlo. Su luz, la más importante para todos. Y esa luz precisamente es la verdadera. La que había de las fiestas paganas, pues fue la que se echó abajo, ¿verdad? Dice, en el Imperio Romano pagano, el día 25 de diciembre, se constituía una fiesta especial, que era el culto al sol. Dice, los evangelios no señalan el día del nacimiento de Cristo. Dice, el relato histórico del nacimiento indica que los pastores estaban durmiendo en el campo. Dice, en Palestina los pastores viven en el campo de marzo, abril a noviembre. Entonces, más o menos ahí tenemos la fecha. Pero hoy es importante, ¿verdad que no es tan importante? Lo más importante es que nosotros celebremos esa fecha. Y que previo a eso podamos sensibilizarnos y entender por qué vino el Señor Jesús. Estos 3 puntos son importantes. ¿A qué vino? ¿A quiénes? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Y cuándo fue que lo hizo? Yo creo que sería la menos importante. Pero sí es importante el día que nosotros celebramos y el día que nos reunimos para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que Él trajo a nuestra vida, por todo lo que Él cambió, por todo lo que Él alumbró. Vamos a ver cómo, ¿sí? Más o menos un poquito de lo que el Señor Jesús hizo. En ese tiempo también en Mateo, yo te voy a pedir que lo leas todo tú, que lo leas todo porque de verdad es bien importante que vayas viendo punto por punto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Recuerdan que él anunciaba al Señor Jesús, ¿verdad? Ya él ya venía, ya él había nacido. Si tú ves todo lo que es Mateo, vas a ver su nacimiento. Es más, vas a ver desde la genealogía. ¿De dónde viene Jesús? Luego ves su nacimiento y cómo llegamos a este punto a donde ya él comienza su ministerio. Y esto es bien marcado por la voz de este profeta, ¿sí? Dice, Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, háblanle un camino recto. Él sabía lo que estaba pasando, él profetizaba la venida de Jesús, pero porque ya otros profetas también lo habían enseñado y lo habían dicho. Y sabían de la necesidad que había en ese momento. Y él sabía, él sentía en su corazón, ya está cerca. Y es así como inicia en este tiempo precisamente el ministerio del Señor Jesús. Este profeta fue encarcelado y fue muerto, ¿verdad? A manos de los que no querían que él anunciara lo que el Señor Jesús venía a hacer. Dice, cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no solo se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí, lo que vimos a un inicio, ¿sí? Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, del otro lado del Jordán, a la orilla del mar. Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Lo mismo que Juan el Bautista decía. ¿Sí? Lo mismo que él anunció, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, es lo mismo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. El Señor Jesús así inicia su ministerio, con esta parte tan importante que mucha gente rechaza y le cae mal. Arrepiéntanse, sin eso no hay nada más. No podemos pasar al siguiente, no podemos dar el siguiente paso, no podemos pasar al siguiente nivel de crecimiento si no hay arrepentimiento. No sabes cuánto rechazo causó en un inicio en México este tiempo y lo sigue causando en algunos. Pero es tan importante. Más que venir a escuchar un mensaje, yo vengo a que el Señor me limpie,
a comprometerme con Él, a ser una mejor persona el día de mañana, el día de hoy. Sin compromiso no hay relación. No hay relación. Tú puedes entender un matrimonio, por ejemplo, sin compromiso. Es imposible. Pues el amor es importante, claro. Pero si no hay compromiso, Él me va a decir, te amo mucho, pero pues no te traje para comer. Porque no pude, ¿verdad? O porque no tuve ganas. Te amo mucho, pero pues ahí arréglatelas tú con lo que haya que pagar. Hay un compromiso. Hay un compromiso de parte de cada uno. Yo te amo mucho, pero no te quiero dar de comer hoy. No tengo ganas de guisar, no tengo ganas de limpiar la casa, ¿verdad? No tengo ningún compromiso con Él. Yo puedo irme y salir con quien yo quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, no puede haber. Una relación no puede existir sin un compromiso mutuo de respeto, de amor, de provisión, de cuidado. Así es con el Señor Jesús. Tenemos una relación con Él. Tiene que haber un compromiso. Si no, no hay relación. Si no, pues nada más le dijiste, pues entra a mi vida y vuélvete a pasar de largo porque yo no quiero hacer ningún cambio, yo no quiero comprometerme. Pero el Señor viene a alumbrar. Y si Él alumbra, viene a cambiar. No hay forma de que el Señor nos muestre algo que no le agrada y que nosotros nos sigamos aferrando a Él. No puede ser. Es un tiempo perdido entonces. No queremos su guía, no queremos su consejo, no queremos avanzar, no queremos comprometernos. Pues no digamos que somos sus hijos, porque lo menos que vamos a hacer es alumbrar a la gente allá afuera. ¿A quién se le va a antojar venir al Señor Jesús? Si no hay nada que cambie, no hay nada que haga una diferencia. No hay nada que marque algo distinto que me incite a yo apasionarme, a yo quererlo. No hay nada. Puse una notita ahí para que más o menos veas. Nazaret está en la región de Galilea, precisamente en Israel. ¿Ok? ¿Cómo? Así es como empieza el Señor Jesús a reunir a toda su familia. Y lo hace primero con 4 pescadores. Una persona tan educada como fue formado él, como fue educado por su madre y por los maestros que lo estuvieron enseñando. Y empieza a rescatar y a llamar a los que lo iban a seguir. Y nos da una muestra tremenda de cómo la vida puede dar un cambio, un salto, si tú te dejas moldear por el Señor Jesús. Él iba pasando, dice, vamos a ver el pasaje para que no es cuento. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores. Y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Al momento. Yo no sé si ellos ya habían escuchado, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero lo que sí estoy segura es que la luz que reflejó él, algo vieron ellos que dijeron, yo voy contigo. O sea, no titubearon, no le dijeron, espérame tantito, no le dijeron, todavía no es el tiempo, estoy muy joven, no le dijeron, todavía quiero disfrutar algunas cosas. No, le dijeron, yo voy contigo. Ahora el Señor pudo haber escogido a gente muy letrada, gente que conociera las Escrituras, pero ve cómo nos pone una muestra de la transformación. A veces la gente que más sabe es la que menos compromiso tiene o más dura está. O simplemente ya se acomodó a esa posición. Estos religiosos de ese tiempo así estaban endurecidos. Nada tocaba su corazón, nada los movía. Ellos simplemente estaban acomodados en su postura de yo soy, pero no eran nada. Porque no llevaban a la gente a un cambio, no llevaban a la gente al amor, no llevaban a la gente a un compromiso. Todo era ley, todo era feo. Jesús hizo esa diferencia.
síganme y yo los haré pescadores de hombres. Él usa una referencia para mostrarnos lo que Él iba a hacer con ellos. Ellos estaban pescando ahí en el mar, echando sus redes, trabajando. Hemos hablado muchas veces aquí de la forma de hablar de ellos, de Pedro. El pastor les ha explicado cómo hablaban, pues bien feo seguramente, ¿verdad? Con muy poca educación. Pero el respeto que Él les llevó a sentir, la forma en que el Señor los llamó, los cambió, los transformó. Los transformó. Fueron gente que estuvieron con Él día a día. El Señor se rodeó de ellos. Si el Señor no hubiera hecho nada en sus vidas, probablemente se hubiera cansado de oír muchas tonterías, ¿verdad? O sea, hubiera dicho, es cansado de estar hablando con esta gente que no hablamos ni el mismo idioma. Pero lo primero que hizo fue transformar su corazón. Después todo lo demás sucedió. Si el Señor no cambia lo que hay aquí, no puede cambiar tu mente, tampoco puede cambiar tu manera de vivir. Vas a seguir hablando igual, vas a tener los mismos gustos y vas a seguir queriendo las mismas cosas. El Señor se encargó de irlos formando día a día. Pedro cambió su vocabulario, seguramente cambió muchas de sus formas, su educación, ¿verdad? Cambió y era un adulto. El Señor nos mostró una vez más que es posible lo imposible. Claro que es posible. Y ahí comienza a formar su familia. Dice, al momento dejaron sus redes y se fueron con Él. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Ojo, no nada más dejaron su trabajo, dejaron su familia. Dejaron su familia. Dejaron su familia por seguirlo a Él. Ahí te lo dejo de tarea. No quiere decir que te pelees ahorita con tu familia, ¿eh? No, tampoco. Pero a veces hay lugares o hay actitudes a las que nos lleva o nos influye nuestra familia. Y hay veces que hay que decidir, ¿verdad? Hay que decidir poner una raya. Pintar una raya y decir, Jesús es más importante. Jesús es más importante en mi vida. Pero eso es algo personal. ¿Cómo, verdad? Seguimos con este tema. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. De todas. El Señor tuvo un ministerio de 3 años y cachito. Pero en esos 3 años, si tú analizas cada palabra de los evangelios, todo lo que te platica, lo que el Señor Jesús vino a hacer, es enorme, no terminas. Él hizo mucho, Él no desaprovechó un solo segundo, como hoy no quiere que desaprovechemos nosotros el tiempo. Lo que Él te va a permitir lograr en esta vida es mucho si tú te aplicas día a día lo que tienes que hacer. Llámese trabajo, llámese iglesia, llámese tu formación, tu educación, tu escuela. El Señor va a hacer que tú logres muchas cosas. Él nos puso ejemplo de eso, como ser humano, no como Dios, como hombre. Él hizo mucho durante su ministerio de tan poco tiempo. Dejó sembrado para toda la vida, para nosotros. Dice, anunciaba la buena noticia del reino, curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males. Todo aquel que estuviera enfermo se lo llevaban al Señor Jesús, de diferentes cosas. No importaba lo que fuera, Él podía sanarlos. Los endemoniados, los epilépticos, a los paralíticos, Jesús los sanaba también. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. Lo seguían a Él. ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué lo seguían? Más adelante, Mateo 8:12 dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida. ¿Tú crees que toda esta gente no experimentó esto? Todos aquellos que lo siguieron no empezaron a ver cambios, no empezaron a maravillarse de sus milagros, de las cosas que Él hacía,
No empezaron a asombrarse de con qué facilidad solucionaba todo. Las limitaciones de ellos como seres humanos se empezaron a hacer nada cuando vieron cómo el Señor Jesús resolvía todo. Una palabra adecuada para cada situación, para cada desánimo. Él siempre la tenía, hoy la tiene. El Señor está ahí. Ahí sigue hablándonos día a día por medio de su palabra y hay solución para todo, pero implica obediencia. Y eso es algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? Obedecemos, ¿verdad, Fer? Es que me hizo así una cara como... Yo sé que algunos están batallando con esta parte, yo creo que todos, pero hay unos más sinceros que otros que lo dicen, ¿verdad? Que lo expresan. Y dicen, yo he estado desobediente, pero estoy tratando y el Señor me está cambiando y todo. A mí me encanta oír eso. Porque alguien que se atreve a reconocer es que verdaderamente sí está trabajando en eso o está dejando que el Señor Jesús trabaje en su vida. Es de las cosas que más cuestan, obedecerle, para que todo se empiece a alinear. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. Esa es la luz del mundo. Es la luz tuya. Mi pregunta es esa, si está alumbrando verdaderamente tu vida. Y eso solamente lo vas a ver si tú estás siendo luz para otros. Si no estamos siendo luz para otros, me incluyo, ¿verdad? Probablemente le falte intensidad a nuestra luz. Le falte que al foquito lo cambiemos o ya no se pueden componer, ¿verdad? Esos mejor lo cambiamos y ponemos uno nuevo. Y dejamos que alumbre en toda su intensidad. Y que otros puedan ser convencidos de lo que el Señor quiere hacer. Que es algo muy grande. Esta palabra también que él decía y expresaba acerca de a qué él había venido, ¿verdad? Él sabía que estaba escrita antes en el libro de Isaías. Y yo te voy a leer esta parte como dice. Dice, en el principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí. Después está repitiendo en Mateo, ¿verdad? Se está expresando algo que ya había sido escrito, que ya había sido profetizado. Dice, los paganos, región vecina a los paganos que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió mucho honor. Y el Señor expresó, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría. Muy grande es el gozo, todos se alegran delante de ti como en tiempos de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que le afligía, la tiranía a la que estaba sometido. Y es ahí donde se anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Por qué es importante esta palabra? Tú la ves aquí en Mateo, vamos a regresarlo para que la puedan ver, creo que es la primera que vimos. Pero esta palabra ya estaba profetizada desde antes, porque era su nacimiento. Y dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Él lo sabía, por eso tenía que expresarlo, por eso tenía que decir como un símbolo y tomar esa tierra como un símbolo, esa tierra donde Él trabajó, donde Él compartió de sus milagros, donde Él compartió tantas enseñanzas. Ahí inició todo un ministerio de bendición y de grandeza que alumbraría hasta el día de hoy tu vida y la mía. Eso es lo que vamos a celebrar en este tiempo. Una palabra que fue profetizada hace mucho tiempo, pero que se cumplió y que vino a traer luz a la vida de cada uno de nosotros. Para eso nos vamos a reunir, familia. Y para eso nos reunimos siempre, ¿verdad? Pero es una ocasión especial. Señor, te honramos de esta manera. Venimos, mira, hasta bien bonitos vestidos. Venimos a celebrarte a ti. Venimos a pasar este tiempo contigo y a decirte que eres importante, que es importante lo que tú veniste a hacer a nuestra vida. México quiere reflejarte a ti, Señor. México quiere hacer todo lo que tú quieras que hagamos. Y yo espero de verdad que ese sea el anhelo del corazón de cada uno de nosotros.
El Señor nos llamó a grandes cosas, familia. Y vamos a estar cerrando este año con cosas tan importantes como esta, como el nacimiento del Señor Jesús, con planes de bienestar para el próximo año, con planes de crecimiento. Tenemos las bases, tenemos la gente que ha sido formada, que hoy incluso muchos de ellos ya pueden predicar de una manera diferente, ¿verdad? Porque yo creo que predicar, hay muchos que pueden predicar, pero con lo que el Señor nos ha dado, con las herramientas que nos ha dado, con las bases que nos ha dado, con un estilo que pueda verdaderamente alumbrar, en donde ya se ha implementado tal oscuridad que la gente se ha acomodado. Hay muchas iglesias, o tal vez no muchas, algunas, que están luchando por esto. Vamos a unir esfuerzos, vamos a hacer algo por nuestra nación. Lo que ha estado ahí por muchos tiempos, por muchos años, no ha logrado gran cosa. No ha habido cambios. Cada vez está la situación peor, más triste, más oscura. Nuestra nación está así como estas, ¿verdad? Así está. Hay oscuridad por donde quiera. Hace unos días, creo que Gaby les comentaba de algo que hubo ahí en el SAMSA donde nosotros vamos. Y yo normalmente cuando venimos a la iglesia siempre les digo a mi familia, vamos a pasar porque hace falta X cosa. Y como está de paso, nos paramos, corremos, compramos y nos venimos, ¿verdad? Que si aguas o cosas que falten para acá. Y yo hice un comentario cuando Gaby me dijo, mamá, acaban de asaltar ahí y estaba la gente, fue en pleno día, domingo, ¿verdad? Fue domingo, pues probablemente hubiéramos estado nosotros ese día no fuimos. Y le dije, ¿y qué tal si hubiéramos estado ahí? ¿Te imaginas? Y dice, no sé si fue Ronnie o si fue Ronnie el que me dijo, ¿y por qué no te imaginas mejor que eso no hubiera pasado si tú hubieras estado ahí, ¿verdad? Si hubiéramos estado ahí. Y yo dije, sí es cierto. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Nuestra manera de pensar. Porque nosotros, el Señor a nosotros también nos llama su luz. Él dice que somos la luz del mundo. Y si tú aplicas esta palabra y a donde quiera que tú vayas, refleja su luz, no va a pasar eso. Pero vamos con la idea de que y si hubiera yo estado, yo de momento así pensé, así como que me traicionó el temor, ¿verdad? Y si yo, a lo mejor a mí me hubiera pasado algo, ¿verdad? No, nosotros tenemos que empezar a cambiar esa manera de pensar y pensar que donde quiera que nos paremos, podemos influir para bien. Podemos hacer que las cosas sean diferentes. El Señor bendice a sus hijos. No tiene por qué haber violencia a tu alrededor. No estás protegido y no estás cuidado. Bueno, pues si yo hubiera estado a lo mejor en el SAMS con toda mi familia, pues a lo mejor, no a lo mejor, estoy segura que el Señor hubiera detenido eso. Lo hubiera detenido. Él hubiera hecho algo, pero esa gente no hubiera entrado ahí. Así debemos pensar. No porque nos sintamos mucho, sino porque somos mucho cuando lo tenemos a Él. Esa es la realidad. Entonces empieza a caminar así, seguro de que el Señor quiere hacer grandes cosas. Que puedas cerrar este año, que puedas disfrutar estas fechas con tu familia de la mejor manera. Pero nunca te olvides de la familia que el Señor te dio. Eso es importante. Esa es con la que el Señor también convivió día a día. Él se rodeó de mucha gente. Él se mostró amoroso. Él disfrutó cada segundo. Cuando compartió el pan y los peces, yo sé que lo disfrutó. No solo disfrutaba enseñar, disfrutaba lo que estaba haciendo. Disfrutaba con quién lo estaba haciendo. Esa fue la familia que Él fue escogiendo. Los primeros los escogió, los demás se agregaron. Empezaron a venir y a venir y a venir, porque su luz alumbraba a muchos. Su luz atraía a mucha gente. Es tiempo de que hagamos algo, México, que nosotros también alumbremos. Ahorita vamos a salir y vamos a repartir algunos volantes para invitar a la gente a que venga aquí al bazar. ¿Pero verdaderamente crees que eso es lo más importante? ¿Que vengan a comprar?
Es bien importante lo que tú les reflejes a ellos. Es bien importante la luz que los alumbre a ellos a través de ti. Lo que tú les expreses, lo que tú les digas. Y principalmente que estés dispuesto a hacerlo. Que estés muy dispuesto a hacerlo. Porque eso implica nuestro caminar diario, a donde quiera que vayamos. Quitar esas caras amargadas, ¿verdad? Feas, y cambiarlas por lo que el Señor Jesús refleja. Él reflejó amor. No solamente fue por sus milagros. Yo creo que hubo gente que verdaderamente disfrutaba escucharlo hablar. Entre ellas habría mucha gente por interés, o habría mucha gente que esperaba otra cosa, pero la mayoría, yo sé que disfrutaron cada palabra que el Señor Jesús expresó, llena de sabiduría, llena de enseñanza, llena de amor. El Señor nos llamó a cosas grandes. Y quiero finalizar solamente con este pasaje que se encuentra en Mateo 8:12, en ese mismo libro. Dice: levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti. Y yo le puse, como me encanta a mí ponerle siempre, porque yo así me imagino: levántate, México. Vamos a terminar este año agradeciéndole a Dios por todo lo que hizo durante él, pero también comprometiéndonos a lo que va a pasar el año que entra, a cómo el Señor nos va a usar el año que entra. Vienen cambios radicales. El primer cambio ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero eso no sería posible si ninguno de ustedes estuviera preparado. Si todo este equipo de trabajo que el Señor nos dio, más que una familia, ¿verdad?, no se hubiera esforzado por sacar adelante esta iglesia. Yo he visto el trabajo, hemos visto el esfuerzo. ¿Ustedes creen que Dios no lo ha visto? ¿No han visto el amor con el que han estado colaborando en todo? Yo me alegro. Y yo quiero decirles que su pastor y yo estamos muy contentos, toda la familia estamos contentos de que tú seas parte de la familia, de que tú vayas con nosotros al siguiente paso, al siguiente nivel. Porque el Señor cuando le damos un buen resultado, ¿verdad?, pues nos da más trabajo. ¿Cuál es el buen resultado? Las multitudes ahorita. Lo más importante era que tú estuvieras listo y preparado. Que hubiera esos cambios que yo escuché ayer expresar a los jóvenes, a los adolescentes, aún a los adultos el jueves. Toda esta gente que ha estado preparándose, que ha estado día a día queriendo más y más. Yo no quiero lo mismo, Señor. Estoy cansado de este cristianismo, entre comillas, que no ha traído cambios a mi vida, que no ha traído avances. Sigo con las mismas limitaciones, sigo con las mismas carencias, sigo con los mismos pecados. Yo estoy contenta de los avances que ha habido. Yo estoy contenta con tu vida. El Señor seguramente se alegra, pero ¿sabes qué? Ahí no termina todo. El Señor quiere más, porque esa luz que debemos reflejar debe ser intensa, intensa. Aquí no hay focos fundidos, ¿verdad? Todos estamos prestos para estar encendiéndola, y cada día alumbrará más gente. Lo que viene es mucho trabajo, pero estamos listos para iniciar. Levántate, México, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Yo así quiero iniciar este año, así quiero cerrar este año y iniciar el que viene, segura de que el Señor a través de nosotros va a alumbrar a muchos. Ya no somos 5, yo creo que ahora somos un equipo más numeroso. 20, 25 tal vez, llegaremos ahí a poder hacer la labor que el Señor nos encomendó. Pero lo más importante es que reflejemos a Jesús, que dejemos esa oscuridad que ha querido imperar en nuestra vida, que ha querido oscurecer todo lo que el Señor ha traído, y que alumbremos.
Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y yo te pido que en este momento solamente te comprometas con Él. Que le digas, Señor, esta área de mi vida tan oscura que no he querido soltar, Señor, que estorba a los que están a mi alrededor, porque en vez de alumbrarlos estoy apagando y apagando su entusiasmo, su alegría, sus deseos de ser mejores, Señor. Yo los arrastro a mi mundo, los arrastro a lo que yo quiero. Yo ya no quiero eso, Señor. Yo quiero cambiar para ti. Yo quiero iniciar este año que viene reflejándote en todo lo que tú eres, Señor. Que sea tu luz la que alumbre, no la mía, Señor. Yo no puedo solo. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Esa luz eres tú, Señor. Tú nos sacaste de la oscuridad en la que estábamos, Señor. Por tanto, no queremos que nada nos robe esa luz, que nada nos regrese a esa oscuridad, a esas sombras de muerte de las cuales salimos, Señor. Creemos que ha llegado tu luz a México y es para alumbrar a todo nuestro México, a toda nuestra nación. Que podamos bendecir, Señor, al necesitado. Que podamos hacer la labor que tú hiciste en esta tierra, Señor. Liberar endemoniados, sanar enfermos, pero más que nada, Señor, llevar a todos, así como tú llevaste a ese grupo de pescadores, a cambiar su estilo de vida por uno mejor. No es solamente, Señor, obtener tu favor para sanar, obtener tu favor para llegar al cielo. Es obtener tu favor para que nuestra vida sea diferente, Señor. Ayúdanos tú. Pedimos tu misericordia, Señor, hoy. De verdad que queremos hacer lo que tú quieras hacer con nosotros. Comprométete, cuando menos en una cosa, con el Señor hoy. Dile, Señor, voy a luchar.